Y bueno, hoy, en este domingo 19 de noviembre, quiero compartirles un tema que lo titulé El poder de la reconciliación. ¿Cuántos de nosotros creen que necesitamos reconciliación con alguna persona? No levanten la mano, pero fíjate, cuando nosotros hablamos de la reconciliación, ¿qué es lo que tú y yo entendemos, verdad? Porque fíjate, la definición de reconciliación es restablecer una relación que estaba rota o dañada con alguien más, ¿verdad? Ya sea una amistad, ya sea con tu cónyuge, con un familiar o hasta con nosotros mismos. Yo he conocido gente que dice, es que yo me odio a mí misma, me odio a mí mismo, ¿no? Y nunca tienen paz consigo mismo. Increíblemente hay gente que hay así, que siente que se odia a sí mismo. Y sin embargo, ¿crees que también necesita reconciliarse uno con uno mismo? Claro, ¿verdad? Y la reconciliación, fíjate, es lo contrario de la reconciliación. ¿Cuál creen que es? La enemistad. Y la enemistad, pues muchas veces se da, ¿por qué? Por alguna falta, alguna ofensa que tú y yo recibimos de alguien que considerábamos nuestros amigos o un amigo. Y fíjate, la buena relación que tal vez tú disfrutaste en algún momento de tu vida con un amigo, a lo mejor en este punto está tensa, ¿no? Porque hubo alguna ofensa, o tal vez hasta está a punto de romperse o ya está rota completamente. Y yo te decía, la realidad es que tú y yo somos seres humanos y todos los días tenemos relación con personas, ¿verdad? Hay gente que no le gusta relacionarse mucho porque está muy herida y he escuchado que dicen, es que la verdad a mí no me gusta relacionarme con los demás. Y cuando alguien dice esto es porque hay heridas profundas en el corazón y porque ha sido herido o herida muchas veces y ya no está abierto a tener una relación con alguien más. Y no me refiero solo a una relación sentimental, de amor, de pareja, no, también de amistad. Hay gente que dice, no, yo no quiero tener amigos, o yo soy muy solitario, muy solitaria porque me han traicionado muchas veces. Y estamos a la defensiva de muchas relaciones que pudieran ser una bendición para nuestra vida, pero tal vez porque hay algo en nuestro corazón que obviamente estas heridas que están ahí no nos dejan ser libres para poder tener una relación sana con alguien más y dar la oportunidad a la gente. Y creo que es lo que hoy Dios quiere comenzar a hablarnos desde esta mañana. A lo mejor te dejaste de hablar con alguien, con esa personita que era tu amigo, dejaste de frecuentarlo poco a poco hasta que se convirtió en un extraño, una extraña, ¿verdad? Y puede que hasta haya hostilidad en esa relación, que cada vez que la ves o te ve, te hace caras que tal vez no le gusta verte. Espero que tú no lo hagas, ¿verdad? Los cristianos ya no somos llamados a vivir así, a vivir en hostilidad con los demás, ¿verdad? Que tú cuando ves a alguien digas, ay, ya viene esta persona, ¿verdad? Que no somos llamados tú y yo a eso. Somos llamados a amar y a hacer cada día la imagen y semejanza de Cristo. Y yo te pregunto, ¿cuántos han estado en enemistad con alguien más aquí? No levanten la mano. Es más, tal vez hoy en la mañana te peleaste con tu esposo o tu esposa, ¿verdad? No se hagan. Llegaste y que llegaste tarde y vienen peleados y que venían, se moquetearon en la casa, salieron corriendo y llegaban aquí a la iglesia enojados o peleados, ¿verdad? O tal vez llevan peleados durante semanas por alguna situación que pasó en su vida y estás en enemistad ahorita con tu pareja. O con un familiar, con tus hijos. ¿Sabes? Conocí una relación de papá e hijo que dice que desde los 13 años este joven se salió de su casa y que tiene más de 40 años que no ve a su papá y que no quiere saber nada de su papá. ¿Tú crees que falta reconciliación ahí? Sí, ¿verdad? Imagínate, 40 años de una relación quebrada, destruida. Y la realidad es que así hay muchas relaciones. Porque tal vez alguien que se decía tu amigo, pues te falló. O es más, tú mismo sin darte cuenta fallaste.
La realidad es que todos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos estado en enemistad con alguien por todo tipo de ofensas, ¿verdad? Y esto, pues, ¿de qué nos habla? De que necesitamos perdonar. Y hoy, fíjate, la reconciliación, quiero decirte que es la restauración de una relación para que vuelva a ser armoniosa después de que hubo una pelea. Y obviamente para haber una reconciliación se necesitan de dos partes, ¿verdad? De que los dos estén dispuestos a reconciliarse. Es decir, llegar a un acuerdo, ¿para qué? Para que en el acuerdo todo ese desacuerdo que había ya no esté más y haya un acuerdo de unidad. Porque normalmente las divisiones o los conflictos comienzan por el desacuerdo. Tan sencillo, desde algo tan sencillo como ¿qué vamos a comer hoy? No, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Un desacuerdo. ¿Y cuántas veces en desacuerdos no hemos caído en problemas muy grandes? Que uno pudiera decir, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que se pelearon por esa tontería o por esa discusión o por no haberse puesto de acuerdo por algo tan sencillo? ¿Les ha pasado que a veces llegan a un conflicto muy grande por no haberse puesto de acuerdo por algo tan sencillo? Con los hijos, con los amigos, y que esos desacuerdos al final trajeron un conflicto, una división. Pero cuando hay reconciliación, viene nuevamente el acuerdo, y el poder del acuerdo, mis amados, trae unidad, y la unidad trae victoria sobre todo lo que queramos lograr, hasta conquista. De hecho, cuando vemos la historia de la construcción de la Torre de Babel, ¿qué fue lo que Dios dijo? Dice que si lo vemos desde esta perspectiva divina, dice que Dios ve a los moradores de la tierra después de que Noé y sus hijos repoblaron la tierra, y dice que Dios ve que estaban construyendo los pobladores una torre llamada Babel. Y dijo Dios que era un pueblo, el pueblo era uno, y que todos estos tenían un solo lenguaje, porque hablaban un solo lenguaje, ¿verdad? Hablaban un solo idioma. Y dice que comenzaron la obra de la construcción, y Dios dijo, nada los hará desistir. Porque en el poder del acuerdo hay unidad y esto hay conquista, ¿verdad? Dios mismo sabe, imagínate, que en el acuerdo hay conquista y que todo lo que en acuerdo hagamos, vamos a alcanzarlo. Y dice Dios, aquí obviamente la historia nos habla de que el acuerdo de ellos y el poder, el querer construir esta torre, obviamente el objetivo era el equivocado, la razón era equivocada, porque obviamente querían alcanzar la gloria de Dios e iba en contra de Dios la Torre de Babel. Pero si lo aplicamos a nuestra vida personal, sabemos que una casa dividida no puede prevalecer, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos en unidad, podemos lograr alcanzar todo lo que nos propongamos. Por eso yo les hablaba de esta historia. Y por eso, mis amados, es que cuando no estamos en esa unidad o en ese acuerdo, pues hay división, y como hay división hay destrucción y no hay prosperidad en lo que hagamos. En tu casa no va a ser prosperada cuando hay desacuerdo y cuando hay enemistad entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Y ojo, la realidad es que a veces decimos, no, yo tengo paz. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a profundidad sobre eso, pero la realidad es que no es lo mismo tener paz que estar en tranquilidad con alguien. Tú puedes estar tranquilo con tu esposa, ¿no? Cada quien en su cama, en un cuarto diferente, están tranquilos, pero no en paz, porque hay enemistad. Y eso debemos tener que aprender a diferenciarlo, porque a veces creemos que tener paz es estar tranquilos y no es lo mismo. Pero vamos viendo que entonces la reconciliación comienza cuando dos personas distanciadas empiezan a hablarse nuevamente y dejan a un lado el orgullo y el resentimiento. ¿Sabes cuánto daño hace el orgullo, mis amados? El orgullo, yo les decía en la reunión de hombres este jueves, es la raíz de todo pecado, el orgullo. Y normalmente, ¿qué pasa cuando uno se pelea o entra en conflicto con alguien? Viene el orgullo, ¿verdad? No, pero ¿por qué le voy a pedir perdón yo si me hizo esto? Eso es orgullo. ¿O por qué yo voy a rebajarme
por la manera en cómo me ha tratado esta persona si no se lo merece? De alguna manera hay cierto orgullo, ¿verdad? Te dicen, no, tú tienes un orgullo y mira, ahí es cuando tú y yo debemos entender que tenemos una dignidad, si es cierto, pero también tenemos que aprender a diferenciar entre la dignidad y el orgullo. Y a veces, muchas de las veces más bien, no perdonamos o no sanamos nuestras heridas o no llegamos a una reconciliación porque hay orgullo en nuestro corazón. El orgullo es dañino y el resentimiento peor. A veces te han pedido disculpas y no las has querido aceptar. Pero hoy, ¿verdad? Sabemos que tú y yo somos llamados a perdonar en todo momento. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado de perdonar? Todo el tiempo, ¿verdad? Nos está hablando de perdonar, de perdonar. Y por eso es que cuando dos personas se reconcilian, recuperan la confianza y viene la armonía nuevamente, se comienza a restablecer la paz. Y los dos amigos, ahí es cuando entonces vienen los abrazos, ahí es cuando se logra la reconciliación, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios aquí no se han dado cuenta o han visto que la reconciliación es muy hermosa, ¿verdad? Que cuando estaban peleados por mucho tiempo, de repente vino la reconciliación y vino una paz profunda, ¿verdad? En el corazón. Pero no solo eso, hasta, de hecho, te puedo decir, las relaciones íntimas se disfrutan más cuando hay reconciliación, ¿verdad? ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? Quien entendió, entendió. Pero todos nosotros, fíjate, como cristianos, debemos aprender a vivir en constante reconciliación con los demás. Es un tiempo, mis amados, en que tú y yo debemos vivir en lo que creemos. Es un tiempo donde tú y yo debemos vivir lo que tú y yo creemos, y es la palabra. Por eso es que es un tiempo en el que tú y yo, fíjate, sabemos que es imposible que no vengan las ofensas de otras personas. Pero de nosotros va a depender qué hacemos con todas esas ofensas, ¿verdad? Y Dios, fíjate, tenemos este Dios hermoso que nos ha enseñado el poder de la reconciliación. Y tú y yo somos llamados a ser como Él. Y mira, quiero entrar a la palabra en este tema porque ¿sabías que tú y yo estábamos en enemistad con Dios? ¿Sí sabías esto? Estábamos en enemistad con Dios. Imagínate esto, entre dos amigos, igual tú y entre otro amigo, y de repente tu amigo se molestó contigo y se enojaron, pero tú no tuviste la culpa, ¿ok? Pero el otro amigo totalmente, y a lo mejor tú, más bien tuviste la culpa y el otro amigo era inocente, y de repente el otro amigo viene y te pide una disculpa. Pero sabes esto, la verdad es que es muy raro que alguien reconozca a veces que fue el que tuvo la culpa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que normalmente la persona que más ama es la que primero toma la iniciativa para la reconciliación. ¿Y qué crees? Como yo te decía, el orgullo muchas veces es lo que nos impide reconciliarnos con los demás. Dios no es un Dios de orgullo. Él es un Dios perfecto de amor, ¿verdad? ¿Y quién crees que dio el primer paso para reconciliarnos con Él? Dios. Y yo te decía, a veces te ha pasado que tienes un conflicto con alguien, ¿no? Y que de repente ves dos amigos, uno que es inocente, como de repente el que es inocente toma la iniciativa para iniciar el proceso de reconciliación. ¿Cuántos maridos, y a lo mejor me van a entender aquí, muchos maridos, a lo mejor tú no tuviste la culpa en algo y de repente tuviste que ir y pedirle perdón a la esposa por algo que tú no hiciste, ¿no? Y a lo mejor la esposa inició el conflicto por alguna situación y de repente, pues tú dices, ves que ella no va a venir a pedirte una disculpa, pero como no puedes vivir en enemistad con tu pareja, dices, no, pues me tengo que humillar y tengo que ir y yo decirle, perdóname, mi amor, ¿verdad? Y la mujer, ¿cuántas veces te dice, sí, te perdono, ¿no? Y tú por dentro, pero la verdad es que yo no inicié esto, ¿verdad? Y esperas como que te pida, ¿no? Que te pida perdón y te dice, no, sí te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y tú por dentro, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso, varones? ¿Verdad que casi no pasa eso? Qué hermoso, ¿verdad? Las mujeres. Qué belleza de mujeres, ¿verdad? Esposas amadas. Pues así es con Dios, ¿saben?
La realidad es que el proceso de reconciliación lo inició Jesús, Dios por medio del sacrificio de Jesús. Fue como inició este proceso de reconciliación con nosotros, porque la palabra dice que estábamos en enemistad con Él y fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Porque la reconciliación cristiana es la obra de Dios por medio de Cristo, en donde restaura a la humanidad una relación favorable consigo mismo. Y para esto vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 20. Y le voy a pedir a que está en la computadora en medios que si puede ponerlo en la Nueva Biblia Las Américas, en la versión Nueva Biblia Las Américas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 20, lo vamos a leer. Todos los que traen su Biblia. Dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, o sea, sus pecados. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra ¿de qué? De reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Ahora, para los que son nuevos, tal vez han de decir, pero yo no estaba en enemistad con Dios. Es más, pues yo voy a misa, yo voy al servicio, yo voy a la iglesia cada domingo, yo llevo la ofrendita y llevo esto, me voy hasta no sé dónde, para que Dios se agrade de mí, ¿verdad? Y cuántas veces teníamos esta idea, ¿verdad? De que sin Cristo estábamos reconciliados con Dios. Pero déjame decirte que la única manera de reconciliación que Dios nos ha dado es por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué dice la palabra en Santiago 4:4? Si lo podemos leer, aquí vamos a entender por qué estábamos en enemistad con Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Santiago y el apóstol Pablo a través de estas dos citas? Que cuando nosotros vivíamos sin Dios, vivíamos amando al mundo y las cosas del mundo. Y éramos enemigos de Dios por cuanto habíamos fallado y pecado. Imagínate, yo te ponía el ejemplo de esta relación de pareja, ¿no? En donde quien cometió la falta, ahora lo vamos a cambiar, fue el hombre y no la mujer, ¿ok? Cometió la falta el hombre y la mujer no. Pero ¿qué pasa? Que la transgresión, lo que habla Pablo de la transgresión del hombre, del ser humano que hace delante de Dios. Vamos a poner que la mujer es Dios, ¿no? Ahí donde está, la figura como una analogía. Y entonces, ¿qué sucede? Quien falla fue el hombre. ¿Quién debería pedir perdón primero? El hombre, ¿verdad? Porque falló. La mujer debería esperar que el hombre fuera y le pidiera perdón por lo que hizo. Sin embargo, ¿qué pasa? El hombre no tiene el deseo de ir y pedir perdón. Al contrario, ama lo que hace, ¿no? Es más, ama lo que le gusta hacer, que es a lo mejor hacerte enojar o hacerte dañarte o herirte. Ama eso. ¿Y qué pasa? Es como si la mamá dijera, ¿no? Yo voy a dar a mi hijo sacrificio para reconciliarme con mi esposo. Suena ilógico, ¿verdad? Cuando lo vemos desde este punto. Pero la realidad es que hay tribus, mis amados, cuando
vemos en una de las materias de Dunamis, que es Ministerios y Culturas, hay tribus, hemos visto que dice que las tribus están en enemistad una con otra. Por ejemplo, en la selva o en otros lugares como en Perú, estas tribus cuando estaban en enemistad, ¿sabes cómo llegaban a la reconciliación? Dando a sus hijos como un regalo a la otra tribu para poder llegar a la paz. Y eso fue lo que hizo Dios. Dice que Dios lo que hizo fue darnos a su Hijo en sacrificio para morir por los pecados nuestros y tú y yo poder ser reconciliados con Él. Pero Él fue el que dio el paso. Ahora, ¿Dios hizo algo malo? ¿Nos hizo malo algo a nosotros? No, Él es perfecto y Él es santo. Dios no nos... Al contrario, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Quien ha fallado y ha transgredido la ley, ¿quién ha sido? Nosotros, ¿verdad? ¿Y cuántas veces, a pesar de que nosotros hemos fallado, hemos reconocido, ahí lo que entraba, lo que decía el orgullo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos reconocido que hemos fallado y nos hemos humillado, y hemos ido delante de Dios a humillarnos para reconocer que hemos fallado y decir, perdóname, ¿verdad? Así como este ejemplo, cuando ya lo llevamos a la vida personal, vamos a poner que de repente te peleaste con tu hermano, tú no le hiciste nada, pero te peleaste y estás en enemistad con él, y Dios te dice, ve y pídele perdón. ¿Cuántas veces tú dices, no, pero ¿por qué le voy a pedir perdón? ¿Por qué yo le voy a ir y pedir perdón a mi hermano o a mi hermana si él fue el que me hizo daño? ¿Por qué yo voy a tomar la iniciativa para hacer eso? En la vida humana, esto puede ser una debilidad, ¿no? Porque te puede hacer creer al enemigo de que eres débil, de que eres un dejado, ¿verdad? De que todo el mundo pasa por encima de ti. Pero de un creyente, mi amado, esto es la esencia de Dios. Y es lo que tú y yo deberíamos aprender de Dios, que Dios tomó la iniciativa primero para la reconciliación entre Él y nosotros. A pesar de que Él no falló, de que Él nos creó y nos ha amado siempre, y Él no nos ha hecho nada, al contrario, no nos ha consumido por su misericordia y por su gracia. Es decir, Él espera que nosotros, por medio de la fe, seamos reconciliados con Él. Porque, de hecho, cuando tú lees la palabra, dice que Abraham, por su fe, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo contrario a la enemistad es la amistad. Y por medio de la fe es que tú y yo, nosotros, nos reconciliamos con Dios. Y entonces, si estábamos en enemistad con Dios, ahora somos llamados amigos de Dios. Y es decir, mis amados, tú y yo hoy somos llamados a vivir en esta vida de reconciliación. Ahora, ¿cuál fue el pago para esta reconciliación? La sangre de Jesús. Vamos a leer Colosenses 1:19 al 20. En la Reina Valera 60 vamos a leer Colosenses 1 del 19 al 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. Gracias, mi hermano. ¿Por medio de Cristo qué? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿cómo fue que nosotros entramos en paz con Dios? ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y aquí entra lo que les hablaba hace un momento. No es lo mismo estar tranquilos con alguien que estar en paz con alguien. Y la paz de Dios, ¿cómo es que viene a nuestra vida? Cuando somos reconciliados con Dios. Quiero decirte, Dios ya no está enojado contigo. Porque por eso es que Cristo murió en la cruz, para que la ira del juicio y el pecado fuera sobre Él, lo que correspondía a nosotros fuera sobre Él, y entonces Dios está en paz con la humanidad. Está en paz con aquel que ha tomado la decisión de creer en el Hijo. Por eso es que Dios ya no está enojado con nosotros. Porque ya, como dice la palabra, y tú tienes que sacarte esta idea, porque ya su Hijo pagó el precio en la cruz y entonces está reconciliado con nosotros.
Y a veces el enemigo pone estos pensamientos, no, es que tal vez Dios está enojado conmigo, y la verdad es que tal vez ya no me quiere hablar, y es que tal vez Dios ya no quiere usarme, o ya no quiere tener una relación conmigo. He escuchado gente, mis amados, que tristemente cree esto, que porque ya no escuchan la voz de Dios, sienten que Dios ya está enojado, y entonces están peleados. Dios está enojado con ellos y ya no quiere. Pero cuando vas a la luz de la palabra, te das cuenta que no es por nuestras obras que nos reconciliamos con Dios. Es por la fe en Cristo Jesús. Y tan sencillo como reconocer que hemos fallado y decirle, Señor, perdóname. Estoy aquí, reconozco lo que tu Hijo Jesús hizo por mí, el sacrificio, y entonces hoy entiendo que yo soy reconciliado contigo. Y ahora, si esto lo llevamos a una aplicación personal, mis amados, la verdad es que nuestra vida sería mucho más llena de paz. Porque, ¿sabes? A veces el perdonar o el reconciliarte con alguien puede llegar a ser un sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que doblegar tu orgullo, de ese orgullo de, no, es que a mí nadie me va a hacer, y es que a mí, el orgullo de... Y tienes que humillarte muchas veces, como el ejemplo que les di. Maridos, nunca dejes de hacerlo. La verdad es que yo lo entendí. Me puedo pasar años esperando a que alguien venga primero a pedirme perdón a mí, ¿verdad? Y que nunca a lo mejor pase eso. ¿De quién debe ser la iniciativa? Nosotros. Y tal vez va a requerir un sacrificio, sí. Y entra un poco tal vez de la gracia que hablábamos hace 8 días. ¿Recuerdan? A veces la persona no lo va a merecer. Sin embargo, si nosotros tomamos el paso por medio de la fe de lo que hemos creído en Cristo, porque esto es lo que Dios nos llama a hacer. De hecho, habla que fuimos llamados al ministerio de la reconciliación, tú y yo, lo que leímos en 2 de Corintios. Una vez que fuimos reconciliados con Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque dice que somos embajadores de Cristo para que nosotros llevemos a las personas a reconciliarse con Dios. Pero sabes, a veces el cristiano, en lugar de llevar a la gente a reconciliarse con Dios, la enjuicia. No, y es que Dios te va a castigar y te va a caer fuego del cielo. Y mira, Dios está enojado contigo. Ahora sí, arrepiéntete. ¿Sabes? Cuando nuestro llamado es que la gente se reconcilie con Dios. Y es más, si somos llamados a ser reconciliadores, también tenemos el llamado a reconciliarnos con todas las personas aquí en la tierra. Porque nuestra relación es vertical con Dios, pero también es horizontal con nuestros hermanos. Y si hay algo en tu vida en lo cual tú aceptaste la ofensa y estás ahí, hoy Dios te llama a reconciliarte. Si estabas peleado con tu esposa, tu esposo, ¿qué tienes que hacer? Reconciliarse. Mi esposa y yo hemos tomado la decisión de que siempre que hay una diferencia entre nosotros o algún desacuerdo, sí o sí, siempre tenemos que llegar a una reconciliación. Cuando no teníamos a Dios era de, no, pues córtalas, ya no somos novios, ya mejor hay que terminar aquí, y nos separábamos una y otra vez, ¿verdad? Pero ahora con Dios, imagínate que a cada rato yo le dijera a mi esposa por un desacuerdo, no, pues ya mejor hay que el divorcio, mejor ya hay que separarnos, mejor ya vete, tú por tu parte y yo por mi parte. Que yo le estuviera diciendo eso a cada rato a mi esposa, sabiendo que yo soy llamado a ser un hombre reconciliador por medio de lo que Dios ha hecho y soy un embajador de Cristo. ¿Verdad que no va de acuerdo a lo que uno cree si yo viviera de esa manera? Por eso es que tú y yo somos llamados a ser reconciliadores. Si hay enemistad con alguien, hoy tal vez Dios te está llamando a dar el primer paso, a reconciliarte. Y a lo mejor yo entiendo porque es de dos partes, ¿no? Aquí como lo vimos, es el acuerdo entre dos partes. Y tal vez la otra persona no tiene la disposición de reconciliarse contigo, pero no va a quedar en ti el hecho de que tú tomes el primer paso para reconciliarte con esa persona. Y que esa persona pueda ver el amor de Dios en ti por medio de esta acción que tú vas a tomar, dar el primer paso. Tú a lo mejor fuiste el agredido, sin embargo, te humillaste. Jesús tuvo que humillarse y morir en la cruz para que tú y yo fuéramos reconciliados con el Padre. ¿Verdad?
Y los veo muy serios. No sé si están en serios allá. Pero, ¿sabes? Hoy yo quiero desafiarte esta semana, y no solo esta semana, toda tu vida, ser una persona de reconciliación. Yo sé que no es fácil. Porque si ahorita rascáramos en todas las relaciones o enemistades que has tenido en tu vida, o que tal vez tienes hoy presente, ¿no? Que con el primo, que con el hermano, que con el papá, con los hijos, que con el esposo, que con la esposa, que con el vecino, que con la vecina, que con la empleada, que con el empleado, con el jefe. Si hoy rascáramos a todas las enemistades que de repente has permitido en tu vida, y Dios te dice hoy, comienza a reconciliarte con cada una de estas personas, ¿obedeceríamos? Amén. Un amén. Somos llamados a ser hombres y mujeres de reconciliación. Y mira, el amor y el poder de la reconciliación es el amor. El amor. Y esto, mis amados, es lo que habla del fruto del Espíritu Santo en nosotros, que ya nos fue derramado en nosotros por medio de su Espíritu cuando tú creíste en Jesús, por medio de la fe. No digas, es que es imposible, pastor. No, porque Dios ya derramó en ti ese amor. Ya está en ti ese amor. Más bien, lo que tenemos que vencer, ¿qué es? El orgullo, ¿verdad? Eso es el orgullo. El orgullo. Pero mira, quiero terminar con esto. Les hablaba de esto el jueves, te digo a los hombres. El camino a la honra es la humildad. De la humildad a la honra yo les hablaba. Y cuando uno es humilde, hay galardones hermosos. Cuando uno reconoce que tal vez no tuvo el conflicto, no tuvo la culpa del conflicto, pero reconoce y va y dice, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sabes? No quiero estar en enemistad contigo. Hagamos un acuerdo, lleguemos a este acuerdo de paz. ¿Sabes? La paz está ahí, mis amados. No está en el medicamento, la paz no lo vas a encontrar en nada más. Y te decía, no es lo mismo tranquilidad que paz. Y les puse un ejemplo. Pueden estar dos esposos en una casa, tranquilos, sin discusión, pero no están en paz. Dentro de ellos algo saben que no está bien y que su relación no está bien, no están en paz. Y tal vez tú dices, es que no sé qué me pasa, pastor. La verdad me he sentido así, no tengo paz en mi corazón. Pregúntate, ¿te hace falta reconciliarte con alguien? ¿Hace falta que te reconcilies con alguien hoy? Y si Dios puso esta palabra, a lo mejor es porque sí. Es tiempo de reconciliarnos. Y más en este tiempo, ¿verdad? Qué hermoso es aprovechar este tiempo de Navidad y este tiempo de sembrina, ¿verdad? Para reconciliarse con aquellos que tal vez durante años, tal vez no pudiste reconciliarte. Meses, décadas. Hoy tal vez el tiempo. ¿Necesitamos vencer el orgullo? Sí. ¿Necesitamos ser humildes? Sí. Así que hoy yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie y oremos, pongamos este tiempo en las manos de Dios y oremos porque Dios esta semana nos guíe a tal vez restaurar o reconciliarnos con aquellas personas con las que teníamos enemistad. Es tanto el deseo del corazón de Dios, la reconciliación. De hecho, la palabra dice que Él volvería el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O sea, Dios no solo quiere que seamos reconciliados con Él, sino que la reconciliación también sea con los nuestros. Que la reconciliación sea con aquellas personas que tal vez te lastimaron o te hirieron, pero que hoy dejas de aferrarte a la ofensa que causaron en ti y que hoy la sueltas, así como Cristo no se aferró, siendo Dios no se aferró a su lugar, sino que se despojó. Y hoy creo que es el tiempo de despojarnos, mis amados. Si hay algo en tu corazón hoy, despójate de toda ofensa. Y deja que el Espíritu Santo en esta mañana
obre de una manera poderosa, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en ti por medio del Espíritu Santo, ya está ahí. El fruto del creyente no se mide por otra cosa más que el testimonio de amor en Él. Porque tú y yo somos embajadores de Cristo, que le representamos. Y esta iglesia es llamada al ministerio de la reconciliación. Tal vez algún familiar tuyo no ha llegado a Cristo porque no ha conocido la reconciliación. Hoy deja que el Espíritu Santo fluya. ¿Sabes? Esto me habla a mí de muchas maneras. Deja que el Espíritu Santo fluya en ti. Despójate de todo orgullo, de todo juicio que tenías en contra de alguien, y dile: Señor, hoy yo tomo la iniciativa. Padre, porque hoy me llamas, hoy me estás hablando de reconciliación. Y no hay poder tan grande, Señor, en la tierra como lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros, reconciliarnos contigo. Aunque vivíamos en pecado, aunque vivíamos en este mundo, Señor, amando las cosas del mundo, Señor. Dios, a través de la sangre de Jesús, fuimos perdonados. Tú, siendo perfecto y siendo santo, Señor, diste el primer paso para reconciliarte con nosotros, Señor, con la humanidad. Y hoy estamos aquí, Señor, aprendiendo de ti, porque tú eres nuestro Padre. Y aprendemos del mejor ejemplo, Señor, que eres tú. Queremos ser imagen y semejanza tuya cada día más. No con palabras, Señor. No con simples palabras de decirme que soy un creyente, sino con la acción, Señor, de demostrar que yo también puedo dar el primer paso para reconciliarme con aquellos que tal vez me lastimaron, Señor. Con aquellos que tenían enemistad, Dios. Pero que hoy, Dios, por medio de tu poder y tu Espíritu en mí, y ese amor que mora en mí, Señor, hoy yo puedo tomar ese paso. Para que aquellos que no creen en ti puedan creer, Señor. Aquellos que no te han visto a ti puedan verte, Dios. Así que, Señor, lo que hoy se ha sembrado aquí por medio de esta palabra, que pueda llevar a dar un fruto en nuestro carácter en este tiempo, Señor. Vivir en paz, no solo contigo, sino también con los que nos rodean, Señor. Padre, y sabemos que no todos están dispuestos, Señor. Aquellos que tal vez están en enemistad no están tal vez de acuerdo, Señor. Pero oramos y les bendecimos, Señor. Porque también ellos necesitan de esa paz. También necesitan de esa paz de reconciliación que solo tu Espíritu Santo puede darles. Señor, oramos para que ellos puedan recibir por medio de la fe esa reconciliación contigo también, Dios. Gracias, papá. Dile gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dile gracias.